La anciana dijo fríamente, llevan más de 3 años casados aquí y aún no han concebido. Han violado una de las 7 causales de despido. El hecho de que no les demos una carta de divorcio ya es una muestra de compasión por parte de la familia In. Ahora solo queremos criar a la señorita Lee desde la línea secundaria para que sea concubina, pero te niegas, que irrazonable. Soy la hija legítima de la familia Lee, casada con la familia In como esposa principal, pero ahora he caído por debajo de la categoría de concubina y se burlan de mí como la señora In, la pequeña Lee. La familia In realmente ignora la moral. Para mis adentros, solo pude reír con desdén. La anciana llevaba años postrada en cama. Desde que me uní a esta familia, la he cuidado con todo mi corazón, preparándole comidas a diario e incluso invitando a médicos famosos a que la trataran hasta que su salud mejoró. Su enfermedad le prohíbe la comida grasosa, lo que requiere una dieta ligera, pero aún así me esforcé al máximo para que cada plato fuera apetitoso. Aún así, nunca mostró gratitud. En cambio, a menudo se quejaba con Inju de que le robaba porciones de comida. Entonces llegó mi hermanastra menor, dándole de comer a escondidas exquisiteces a la anciana: pescado osmanto hoy, cerdo dompa mañana y gelatina de patas de cerdo cristalinas al día siguiente. Por eso me he peleado con ella más de una vez, solo para ganarme el creciente disgusto de la anciana. Pensaba que era tacaño por unas monedas. Mi madre murió joven. Desde que entré en la casa In, he tratado a la anciana con sinceridad como a mi propia madre. Sin embargo, si esto continúa, me temo que no vivirá mucho más. Mientras permanecía en silencio, mi cuñada a mi lado me miró. Mi segunda cuñada, dijo, no es mi intención ofenderte, pero siempre te comportas con altivez, haciendo que toda la familia se doblegue a tu voluntad. Ahora mi segundo hermano solo quiere tener una concubina, y tú sigues sin permitirlo. Si la gente se entera de esto, se reirán de él por ser dominado. ¿Cómo podrá la familia casar a nuestras hijas en el futuro? El rostro de Chen Yu se ensombreció aún más. Esa cuñada cumple 16 años este año, está en edad de casarse. Ya le había pedido ayuda a algunas damas de la alta sociedad para encontrarle un buen partido. El año pasado una candidata me llamó la atención, un pariente lejano de la familia Son de la capital. Aunque no pertenecía a la rama principal, su padre ocupaba un puesto oficial de 5º rango. Dijeron que recientemente se había distinguido en el control de inundaciones y que pronto sería transferido de vuelta a la capital, con un futuro prometedor. Además, el joven Son era diligente, recto y de buena cuna, una familia intachable. Pero justo cuando la anciana estaba a punto de entregarle el puesto de compromiso a la casamentera, mi cuñada irrumpió, echó a la mujer y me maldijo por cruel, alegando que pretendía separarla de Hyun-sang. Solo entonces me enteré de que mi cuñada llevaba mucho tiempo involucrada en secreto con Hyun-sang, un erudito pobre que alquilaba una habitación en una de mis propiedades. Aunque pobre, Hyun-sang había aprobado el examen preliminar y daba clases en una escuela privada cercana mientras se preparaba para los exámenes imperiales. Al principio mostró interés en mi cuñada. Podría haberle propuesto matrimonio con honor, aunque hubiera aceptado o no, habría sido lo correcto. Pero fue un asunto secreto. Para una joven, la reputación lo es todo. Como erudito, Hyun-sang no podía ignorarlo. Empecé a menospreciarlo, pero cada vez que le aconsejaba a mi cuñada que terminara la relación, su resentimiento hacia mí aumentaba. Por el contrario, mi media hermana solía ayudar a cubrir a la cuñada menor y a Hyun-sang, creando cualquier oportunidad para que se conocieran. Por eso, la adoraban profundamente y me odiaban con la misma intensidad. En ese momento mi media hermana lloraba a nuestro lado, con la voz temblorosa de dolor. «Es todo culpa mía», dijo conteniendo las lágrimas. «Si no fuera por mí, mi hermana no estaría molesta y la casa no estaría en crisis. Inju, olvídalo, empacaré mis cosas y me iré de la familia In ahora mismo». Parecía lastimera, con ojos almendrados, mejillas sonrosadas y rasgos delicados que reflejaban a su madre, Madame Liu. Inju la miró con angustia. «Si te vas, ¿a dónde irás?» «De vuelta con la familia Jian en Jinzhou, ese lugar cruel que devora a los débiles». Los Jian de Jinzhou eran un clan poderoso y prestigioso. La actual Madame Jian, esposa de la rama mayor, había sido la mejor amiga de mi difunta madre desde la infancia. Años atrás, aunque Madame Jian se casó lejos, con Jinzhou, ella y mi madre mantuvieron una estrecha relación.
Ambas mujeres quedaron embarazadas casi al mismo tiempo y prometieron que si una daba a luz un hijo y la otra una hija, sus hijos se casarían. Pero mi madre murió al darme a luz. Cuando llegó el momento de cumplir el compromiso, fue mi media hermana quien se casó con la familia Jian en mi lugar. Se decía que al enterarse la señora Jian, se enfureció e inmediatamente intentó devolver a mi media hermana a la casa de los Li. Sin embargo, para entonces mi media hermana ya había concluido los ritos nupciales con el joven maestro Jian. El joven maestro la adoraba y se negó a anular el matrimonio, prefiriendo mantenerla como su esposa. Por eso la señora Jian siempre se sintió culpable conmigo, creyendo que había perjudicado a la hija de su difunta amiga. Pero el destino es caprichoso. A los 2 años de matrimonio, el joven maestro Jian enfermó gravemente y falleció. Aunque los Jian eran un clan influyente que valoraba la castidad por encima de todo, mi padre era funcionario de la corte y aún mantenía vínculos con la señora Jian. Por respeto a él y a la amistad de mi difunta madre, los Jian no maltrataron a mi media hermana. Tras un año de luto, le permitieron regresar a casa. Sin embargo, de alguna manera, corrieron rumores de que la familia Jian había abusado de ella. Cuando su padre envió gente a buscarla, estaba medio muerta. Como no quería perder a otra hija, la trajo a casa. Mi media hermana nunca desmintió esos rumores. Siempre parecía tímida, frágil, temerosa de todo. Su actitud lastimera solo alimentaba la compasión, haciendo que la gente creyera la calumnia y condenara la crueldad de la familia Jian, a la vez que la compadecían profundamente. Tras su regreso no se quedó tranquila en casa, sino que me visitaba con frecuencia en la residencia Qian. Mi padre, ocupado con asuntos oficiales y poco involucrado en asuntos domésticos, incluso me escribió cartas recordándome que cuidara de mi desafortunada hermana. No me costó mucho darme cuenta de que esto provenía de las conversaciones íntimas de Madame Liu. Mi padre tuvo 4 esposas, ninguna de las cuales vivió mucho tiempo, todas murieron jóvenes, lo que le valió fama de ser desdichado con sus esposas. Durante años, mientras servía en puestos distantes, nunca volvió a casarse oficialmente, manteniendo solo a Madame Liu a su lado. En cuanto a las frecuentes visitas de mi hermanastra a la casa Qian, hice la vista gorda. A menudo me elogiaba delante de Yanyu, diciendo lo afortunada que era de tener un esposo tan bueno. Pero parece que las bendiciones no son para todos. Cuando surgió la idea de tomarla como concubina, apreté los dientes y me negué a ceder. Mi media hermana lloró e insistió en volver a la casa de los Li, pero Yanyu y su hermana menor intentaron detenerla desesperadamente. Más tarde en mi habitación, Xiao Tao me sirvió té caliente frunciendo el ceño. Si el amo y la segunda joven están realmente enamorados, y ya han acordado una separación pacífica, ¿por qué no escribe en la carta de divorcio? Una concubina también puede llamarse esposa, pero al final, no deja de ser solo una concubina. Es la hija mayor, no la secundaria, corregí con una sonrisa fría. No me parece ninguna hija mayor, murmuró Xiao Tao en voz baja. Xiao Tao no era una sirvienta de la casa, ni siquiera una que me hubiera servido desde pequeña. La compré a los Yamen antes de casarme. Habiendo crecido en la calle, sabía poco de las intrincadas intrigas de poder de la corte de una gran familia. ¿Sabes cuánta dote me dejaron mi madre y mi madrastra?, pregunté con una leve sonrisa. Mi madre había sido la segunda esposa de mi padre. Dado que ella provenía de una familia de comerciantes, mientras que mi padre provenía de un entorno burocrático, debería haber menospreciado sus orígenes. Pero tras perder a su primera esposa, al volver a casarse, los casamenteros le ofrecieron hijas de familias nobles de baja cuna o hijas de concubinas de mejor cuna. Mi madre, aunque hija de un comerciante, provenía de una familia adinerada, su dote llenaba 8 carruajes, y las tiendas y fincas que llevaba a su nombre eran innumerables. Con su fortuna, la carrera de mi padre prosperó. En un mundo donde las conexiones y el dinero le abrían todas las puertas, él forjó su camino a base de pura fuerza. Desafortunadamente, antes de que pudiera ascender, mi madre murió al darme a luz. A pesar de que su cuantiosa dote permanecía en la finca Li, a mi padre le costaba usarla. Según la ley, la dote de una mujer era su propiedad privada y al morir, pasaba directamente a sus hijos. Creyendo que una casa no podía subsistir sin una amante y principalmente para designar a alguien que administrara los bienes de mi difunta madre, mi padre se volvió a casar y tomó a Madame Tang como su tercera esposa. Madame Tang era de origen humilde y se dedicaba exclusivamente a darle un hijo a mi padre.
Pero el destino intervino de nuevo. Cuando tenía 2 años, Madame Liu dio a luz a un hijo. Aunque nació de una concubina, su estatus social se elevó con el nacimiento del niño, como una cometa en el viento. En aquellos años mi vida fue amarga. Madame Tang me despreciaba, y Madame Liu, junto con su hija, me dominaba con arrogancia. Peor aún, toda la casa tenía la mirada puesta en la inmensa dote que mi madre había dejado. Por suerte, Madame Tang y la concubina Liu eran igual de astutas, y ninguna estaba dispuesta a dejar que la otra se aprovechara más. Sobreviví escabulléndome entre sus rivalidades. Hasta que un día, Madame Tang se embarazó. Mi hermano pequeño, hijo de la concubina Liu, ya tenía 3 años y era muy querido por mi padre, pero aún anhelaba que su esposa legal le diera un heredero legítimo. La lucha entre Madame Tang y su concubina Liu llegó a su punto álgido cuando Madame Tang concibió. Ese día, con 6 meses de embarazo, Madame Tang solo comió un tazón de sopa de cerdo con semillas de loto antes de sufrir un dolor abdominal insoportable. Poco después, comenzó a sangrar y rompió aguas. La familia llamó apresuradamente a una partera. Pero en cuanto la mujer la examinó, exclamó: «No fue un parto, fue un aborto espontáneo». Ni la señora Tang ni el niño sobrevivieron. Su padre montó en cólera. La señora Tang siempre había gozado de buena salud, el embarazo era estable, ¿cómo podía pasar algo así? Más tarde, cualquiera que fuera la verdad que descubriera, se la guardó para sí. Prohibió que nadie volviera a hablar de ello. Poco después, mi padre se casó con otra esposa. Esta también trajo consigo una rica dote, no menos que la que tuvo mi madre. Y a diferencia de las demás, me trató con genuina amabilidad. Más tarde supe que había conocido a mi difunta madre en su juventud, habían estudiado con la misma maestra. En realidad, el destino teje caminos extraños. Con su llegada, finalmente viví como una verdadera hija legítima, respetada, bien tratada y educada. Me protegió de las intrigas de la concubina Liu, me enseñó a administrar la casa, a leer las intenciones ocultas tras las sonrisas educadas, a supervisar las cuentas y los asuntos de mi patrimonio. Esos fueron los años más felices de mi vida. Luego ella también se quedó embarazada. Un día, señaló su vientre hinchado y dijo con una sonrisa: «Ninguna parte de mi dote ha sido registrada en el libro de cuentas familiar. Todo quedará para ti y para este niño». Me llené de alegría y no me separé de su lado, temiendo que algo les pasara a ella o al bebé. Ese día fui al templo Linyun a ofrecer incienso por su paz, solo medio día. Solo medio día. Cuando regresé, el cuerpo de mi madrastra ya se había enfriado, y su hijo nonato se había ido con ella. Mis ojos ardían de rojo, pero mi corazón se paralizó. Pregunté a todos los presentes: ¿qué había pasado? Nadie lo sabía. Solo dijeron que se había caído de los escalones de piedra y había muerto al instante. Mi padre inclinó la cabeza y suspiró: «Nuestra familia está maldita». Ni siquiera se atrevió a mirarme a los ojos. Maldita sea, de verdad. 2 años después, mi medio hermano menor también murió antes de llegar a la edad adulta. Siempre había codiciado la dote de mi madre, pero al final, todo me correspondió a mí. Para decirlo claramente, mi fortuna actual supera incluso a la de mi padre. Todo lo que poseo está registrado como mi dote, mi propiedad privada, intocable para cualquier otra persona. Divorciaos de mí. Pensé con amargura. Lo que realmente quiere dejar de lado no es una esposa, sino una montaña de oro y plata. Remojé la espuma del té y tomé un sorbo, humedeciéndome la garganta. Xiao Tao hizo un puchero. En verdad, ustedes, los nobles, son peores que los canallas de la calle. Antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió de golpe. Una voz estridente atravesó el aire antes de que pudiera ver quién era. Segunda tía. ¿Intentas llevar a la señorita mayor a la muerte? Ha estado llorando con los ojos hinchados, diciendo que dejará la casa in. ¿Cómo puedes ser tan cruel? La mayor de Mississippi. Una dirección tan íntima. Me pregunté si sus madres se revolverían en sus tumbas sabiendo que sus hijas llamaban a alguien como su hermana mayor. Injunli y Injunni, los gemelos, eran hijos del hermano mayor de Inju, una pareja de dragón y fénix. Su madre, la señora San, era una vieja conocida mía, varios años mayor que yo. De jóvenes, solía cuidarme como una hermana mayor.
Fue ella quien me presentó a la familia In, aunque, a decir verdad, no fue una unión afortunada. La señora San siempre había sido frágil. Dar a luz ya era peligroso para cualquier mujer, pero gestar gemelos casi le cuesta la vida. Para cuando me casé y me uní a la familia In, los gemelos tenían 4 años y la salud de la señora San se estaba deteriorando. Me tomó la mano y dijo débilmente: no confío en nadie de esta familia, solo en ti. Conozco tu temperamento. Solo podré estar tranquila si dejo a Junli y a Junni a tu cuidado. Prométeme que las criarás hasta que crezcan. La súplica de una mujer moribunda es irrechazable. Le prometí solemnemente que criaría a Junli y Junni como a mis propios hijos. Solo entonces la señora San cerró los ojos en paz. Tras su muerte, la familia In dejó a los gemelos a mi cuidado en silencio. El hermano mayor de Inyu estuvo fuera por negocios casi todo el año. Tras perder a su esposa, nunca volvió a casarse. Obligado por la última voluntad de su difunta esposa, él también me confió a los niños. Durante mis 2 primeros años de matrimonio, Inyu estuvo ocupada preparándose para los exámenes imperiales, alojándose en la Academia del Condado y regresando a casa solo 1 o 2 veces al año. Gracias a eso, tuve mucho tiempo para cuidar de Injunli y Injunni. Su comida, ropa y necesidades diarias nunca fueron descuidadas en lo más mínimo. Cuando cumplieron 5 años, invité a un tutor privado para que comenzara su instrucción. A los 7 ingresaron a la sala de estudio del clanín. Junli era excepcionalmente brillante, aunque un poco travieso. Su maestro lo regañaba a menudo, así que yo también era estricto con él. Afortunadamente sus estudios mejoraron rápidamente, lo que le valió el elogio del tutor, quien dijo que a ese ritmo en 2 años estaría listo para presentarse a los exámenes del condado y competir entre los jóvenes estudiantes. Toda la familia se regocijó. Incluso quienes antes se quejaban de mi severidad empezaron a suavizar sus opiniones. En cuanto a Junli, planeaba contratar a una doncella de palacio, recién salida de la corte imperial, para que le enseñara etiqueta dentro de 2 años, para que se convirtiera en una dama refinada y consiguiera un buen matrimonio. Entonces llegó mi media hermana. Comparada conmigo, la tía severa, los niños se sentían naturalmente más atraídos por su dulzura y cuidados delicados. Cuando Junli empezó a tomar clases especiales para prepararse para el examen Tonseng, el tutor les impartió clases privadas a él y a otros 2 estudiantes, enseñándoles con aún mayor rigor. Junli llegaba a casa quejándose día tras día. Nunca le presté mucha atención, solo sonreí y lo consolé, y luego lo animé a que volviera a estudiar. Pero cuando mi media hermana se enteró, llevó a Junli directamente al estudio para confrontar al tutor. ¿Por qué tienes que cargarlo con tareas tan pesadas? Lo estás agotando. Si enferma por exceso de trabajo, ¿quién se hará responsable? El tutor, un renombrado erudito a quien la familia In había gastado una fortuna en traer de la capital, era un hombre de principios estrictos y gran reputación. Nunca se había topado con una intromisión tan insolente. Sus ojos se abrieron de par en par, furiosos. Declaró que ya no le daría clases a Junli. Cuando supe lo que había hecho, me quedé atónito. De inmediato preparé generosos regalos para disculparme con el tutor e incluso le pagué al anciano del clan para que mediara. Solo después de mucho esfuerzo se resolvió el asunto. Sin embargo, cuando regresé a casa, la anciana me llamó. Me dijo que mi media hermana le había contado que allá en Jinzhou había un tutor demasiado estricto que llevó a una estudiante a la muerte. La anciana afirmó haber oído que nuestro tutor actual tenía mala reputación en la capital, era rígido y anticuado. Si de verdad no funciona, dijo, podemos pagarle un mejor profesor a Junli. No soporto ver a ese pobre chico perder el sueño y el apetito por sus estudios. Adoraba a Junli sobre todas las cosas, y saber que sufría le dolía el corazón. La anciana desconocía que este tutor, aunque severo, había formado a innumerables estudiantes destacados, varios de los cuales obtuvieron las mejores calificaciones en los exámenes metropolitanos. Le expliqué con paciencia que, según se dice, el tutor solo aceptó enseñar en la escuela de nuestra familia, Chen, porque el gran erudito Chen de la capital le salvó la vida. Es una bendición inmensa tenerlo aquí. HMPH. Una bendición, sin duda. Más bien, la esposa mayor es demasiado tacaña para contratar a alguien mejor, se burló mi cuñada. Incluso yo sé que la enseñanza debe adaptarse a las aptitudes del estudiante. Quizás otros prosperen bajo su tutela,
pero nuestro Junli solo sufre dolores de cabeza, come mal y no puede dormir. No debes amarlo, después de todo, no lo diste a luz. Sus palabras me ardían, pero solo sonreí levemente. Siempre había prestado mucha atención a la salud y la alimentación de Junli. ¿Cómo podía estar comiendo mal? De hecho, a menudo tenía que evitar que comiera demasiado en la cena. Y no dormía bien. Imposible. Cada noche se acostaba a tiempo y cada mañana necesitaba 3 o 4 llamadas para despertarlo. Ni siquiera un trueno a medianoche lo conmovería. Dije en voz baja, me parece que está bien. Junli me miró con odio ardiendo en sus jóvenes ojos, como si quisiera devorarme vivo. Mi media hermana lo abrazó con ternura, susurrándole palabras de consuelo. Pobre niño, ojalá tu verdadera madre estuviera aquí para amarte. Y entonces Junli lloró en su hombro sollozando, quiero a mi madre. El aire en la habitación se congeló. La expresión de la anciana Madame se tornó sospechosa mientras me observaba, buscando cualquier señal de que hubiera maltratado a su nieto. Esa misma noche le escribió una carta al hermano mayor de Chen Yu, quien se encontraba en la capital por negocios. En ese momento Chen Yu acababa de regresar de la academia para prepararse para el examen imperial del año siguiente. La anciana señora afirmó que no quería que los asuntos domésticos perturbaran sus estudios ni la tranquilidad de nuestros hijos, así que trasladó a Junli y Juni a vivir en su patio. Tenía mala salud y apenas podía cuidar de 2 pequeños, pero mi media hermana se ofreció a ayudar, visitándola 2 veces al día con el pretexto de asistir. Al poco tiempo simplemente se mudó con ellos. Chen Yu, hijo devoto como era, empezó a visitar a la anciana a diario para presentarle sus respetos. Siempre que se cansaba de estudiar, él también se quedaba allí. Era como si ese lugar se hubiera convertido en su refugio, siempre regresaba renovado, sin cansancio. Una vez los seguí en silencio y los vi, a Chen Yu, a los gemelos, a la anciana y a mi hermanastra. El ambiente era animado. Mi hermanastra sonrió con dulzura mientras servía té y ofrecía pasteles, incluso le dio de comer a Chen Yu, como si fuera un niño indefenso. Parecían la viva imagen de la armonía. Al verlas reír juntas, no pude evitar sonreír con diversión, casi riendo a carcajadas. Pero más tarde Junli y Juni irrumpieron en mi habitación, con el rostro rojo de indignación, lanzándome acusaciones y regañándome, exigiendo que me disculpara con su amable tía. Me pareció absurdo. Junli, dije con calma, te has vuelto más elocuente. Tus palabras de hace un momento eran tan estructuradas que podrían convertirse en un buen ensayo. Seguro que impresionarías a los examinadores. Se quedó paralizado, sin esperar esa respuesta, y su rostro se sonrojó. Eso es solo porque nuestro nuevo profesor enseña bien, murmuró. En efecto, asentí. Tu aprendizaje avanza, pero tu carácter aún tiene mucho que aprender. Me aparté de él y fijé la mirada en Juni, que permanecía en silencio detrás de su hermano, cabizbajo, ni enfadada ni complacida, con una expresión indescifrable. Le hice una seña a Juni. ¿Qué te parece?, pregunté en voz baja. Sabía que me refería a su tía. A decir verdad, aunque fui estricta con Junli, siempre fui amable con Juni. No se esperaba que ella cargara con las cargas familiares, solo que comprendiera el bien del mal y que se casara lo suficientemente bien como para no ser intimidada en su futura casa. Así que mientras estudiaba junto a su hermano, sus lecciones eran mucho más ligeras. Incluso contraté a una profesora para que le enseñara música, ajedrez y bordado. Pero mi media hermana insistió en que toda joven también debería aprender algunos bailes, dijo que los movimientos elegantes son la clave para que una esposa conserve el corazón de su marido. Casi me río a carcajadas. La concubina Lu le había enseñado esos mismos bailes en casa. Así que siempre que tenía tiempo libre, mi media hermana reunía a Juni y a mi cuñada para practicar, siempre a la hora perfecta para que Inju pasara por allí. Juni, sin embargo, mostró poco interés, ni resistencia ni alegría. Ahora, cuando le pregunté directamente, levantó la cabeza una vez y la bajó rápidamente, susurrando, «Lo siento». Lo entendí. Asentí, aceptando su disculpa como si fuera suficiente. «Pueden irse ya», dije con calma. «Lo pensaré». Hice un gesto con la mano, y Xiao Tao, medio empujando, medio tirando, sacó a los 2 niños de la habitación. Mientras sus siluetas se desvanecían tras la puerta,
Xiao Tao no pudo evitar murmurar, míralos, qué desagradecidos son todos. Señorita, mejor abra los ojos. Ha caído en una guarida de lobos, lobos de ojos blancos, todos ellos. Justo entonces, la criada Chen que entró silenciosamente y me susurró algo al oído. Arqueé una ceja. ¿Qué dijo el tendero Chu? Su respuesta no me sorprendió, 2 o 3 docenas de tiendas a lo largo del río Jian habían sido saqueadas. Limpiarlo no será difícil, pero ¿quién está detrás? Claro que sé quién está detrás, dije con ligereza. Pero ahora no es momento de asustar a la serpiente. No, mejor aún, dale un poco de dulzura. Me detuve pensando. Dile al mayordomo Wu que entregue esas propiedades en Longnan y Jiangbei. Él conoce mejor esas regiones. Ah, y debo escribirle a papá, añadí. ¿Quién sabe qué cuentos le habrá susurrado la concubina Lu junto a su almohada esta vez? Tendré que seguirle la corriente por ahora. Desde que me opuse al deseo de Inyu de tomar una concubina, se había vuelto frío conmigo. Durante varias noches durmió en el estudio, dejándome claro que a menos que cediera, no volvería a verme. Según la ley de nuestra dinastía, un hombre solo puede tomar una concubina si él y su esposa son mayores de 40 años y no tienen hijos varones, o si la propia esposa redacta una carta de garantía, que debe ser sellada y aprobada por el magistrado. Como me negué a firmar, el sueño de mi media hermana de casarse con un miembro de la familia Yin se quedó en eso, en un sueño. Sin embargo, todas las noches, llevaba la cena al estudio de Inyu, quedándose 2 o 3 horas seguidas. A veces no regresaba hasta el amanecer. Siendo sincero, admiraba su perseverancia. Inyu, cuando estudiaba en la Academia del Condado, encontró su alojamiento inadecuado y alquiló en secreto una casa particular cercana, donde mantuvo a una cortesana en secreto. Había ocultado a esa mujer durante 2 años y jamás intentó traerla a casa. Incluso ahora, la mantenía oculta sin nombre ni apariencia. Siendo justos, Inyu no era un hombre lujurioso. Dedicó la mayor parte de su energía a sus estudios. Aunque solo él había aprobado el examen provincial, muchos miembros del clan Yin ocupaban cargos gubernamentales en la capital, algunos incluso dentro del propio gabinete imperial. La familia Yin seguía una regla tácita: quienes tenían talento académico aspiraban a un cargo, mientras que quienes no lo tenían se dedicaban al comercio. Los comerciantes financiaban los estudios y el progreso de los eruditos. Quienes alcanzaban rango, a su vez, ayudaban a los negocios de sus parientes y concertaban matrimonios ventajosos, creando una sólida red de beneficio mutuo. Si Inyu aprobaba el examen metropolitano del año siguiente, los funcionarios de la familia en la corte harían todo lo posible para allanarle el camino hacia un rápido ascenso. Por eso, cuando mi compromiso con los Zhang fracasó y me ofrecieron a Inyu, hijo de un comerciante, sí, pero ya graduado provincial, mi padre aceptó tras mucho pensarlo. Sabía que el futuro de Inyu era inagotable, y el propio Inyu lo sabía aún mejor. Estudió incansablemente día y noche para la gloria de su nombre en la lista dorada. Y sin embargo, en ese momento crítico, se volvió contra mí por mi hermanastra, queriendo criarla como concubina. No podría decir si eso lo convertía en un devoto o en un insensato. Pero una cosa era innegable: mi hermanastra era una mujer astuta. Tras un mes de reclusión, Inyu finalmente reapareció con ella a su lado, dulce y llorosa, frágil como una flor bajo la lluvia. La sopa de nido de pájaro con azúcar de roca que tenía ante mí, traída especialmente por el mayordomo Wu de Longnan, cocinada con polvo de perla de Donghai, de repente me supo a nada. Dejé el tazón, me sequé los labios y contemplé a la pareja que tenía delante. Sin decir palabra, mi media hermana dio un paso al frente y se arrodilló a mis pies. El rostro de Inyu se contorsionó de angustia, intentó ayudarla a levantarse, pero ella lo detuvo. No, dijo en voz baja, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Debería arrodillarme. Después de todo, le hice daño a mi hermana mayor. Y con eso sus lágrimas, redondas y brillantes como perlas, cayeron a un ritmo perfecto, una imagen de tristeza y belleza. Presentí que iba a ser una gran actuación, así que no me atreví a robarle protagonismo. Simplemente me senté y la observé actuar. Sé que mi hermana no está contenta, dijo en voz baja, con voz temblorosa pero deliberada. No quiero competir contigo por el cariño de Inyu. Pero él y yo nos amamos de verdad. Mientras pueda estar a su lado,
estoy dispuesto a servirte como un caballo o un buey, sin excederme ni un ápice. Ah, cómo se pintaba impecable. Era Inyu quien la amaba, y yo quien se interponía en su camino. No era más que una flor delicada, obligada a soportar el sufrimiento por amor. Y luego añadió bajando la mirada con tono triste y humilde, además, mi hermana y yo ahora estamos a mano. Mi ceja se levantó ligeramente. Incluso. Repetí. Al principio no quería decirlo, continuó con la voz quebrada. Pero no soporto ver a Inyu atormentada por la culpa por mi culpa. Volvió los ojos llorosos hacia Inyu. La miró con el corazón claramente dolido, y luego se giró para mirarme fijamente. Su cambio de expresión fue tan rápido que casi me divirtió. Vamos, dije con frialdad, aceptando la taza de té que Xiao Tao me ofreció. La fragancia era más fina que la del año pasado. Bebí otro sorbo saboreándolo. Eras tú, dijo mi media hermana, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, quien debía casarse con la familia Zeng de Hizhou. Pero te enteraste de que el tercer joven maestro Zeng estaba gravemente enfermo y su destino era incierto. Así que tramaste que yo ocupara tu lugar. Por eso me quedé viuda poco después de casarme. Pero no te culpo. Como hermana mayor, es justo que cargue con tu sufrimiento. Sus sollozos se hicieron más fuertes, desgarradores para el oído inexperto. Por dentro sentí una ligera opresión en el pecho. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo era posible que supiera que yo era quien había arreglado su matrimonio con la familia Zeng? Cuando la volví a mirar, sus lágrimas brillantes, sus pestañas bajas, el leve atisbo de satisfacción bajo su dolor, lo comprendí. No lo sabía. Estaba fanfarroneando, lanzando acusaciones al azar, con la esperanza de herirme. Y sin embargo, por pura ironía, cada acusación falsa que hizo contra mí era cierta. La familia Zeng, qué miserable nido de víboras eran. Ni una sola alma decente entre ellos. La señora Zeng, esposa de la rama principal, era débil y fácilmente influenciable. En realidad, la casa estaba gobernada por la dama de la segunda rama. El tercer joven amo Zeng estuvo comprometido conmigo desde la cuna, pero tras la muerte de mi madre, los Zeng dejaron de mencionar el enlace. En cambio, eligieron a una joven de la familia Liu de Hizhou, un poderoso clan. Sin embargo, antes de que el compromiso pudiera concretarse, el tercer joven amo enfermó gravemente. Su enfermedad llegó como una tormenta y ningún médico pudo curarlo. La esposa de la segunda rama le susurró a la señora Zeng que quizás casarlo podría evitar la desgracia. La superstición encubrió su bondad. La señora Zeng, siempre dócil, accedió. ¿Pero a quién elegir? Una novia de buena cuna, pero lo suficientemente distante como para evitar chismes, alguien sin madre, fácil de manejar. Y así, pensaron en mí. A pesar de la podredumbre interna de la familia Zeng, su nombre aún tenía peso en Hizhou. Cuando llegaron su casamentera y los generosos regalos de compromiso, tanto la concubina Liu como mi hermanastra se quedaron con los ojos como platos de envidia. Por supuesto, los Zeng ocultaron la enfermedad del joven amo. Dejé deliberadamente que los sirvientes solo divulgaran historias elogiosas sobre el esplendor de la familia Zeng. Ser la nuera mayor de una casa tan prestigiosa, ¿qué mayor honor podría haber? La concubina Liu y mi hermanastra creyeron cada palabra, aferrándose al sueño hasta que las consumió. Liu entonces susurró al oído de mi padre, persuadiéndolo con sus dulces palabras. Hasta el día de hoy, ella y mi hermanastra siguen creyendo que su encanto y su favor les permitieron intercambiar nuestras identidades. Pero nunca entendieron a su padre en absoluto. Aunque 4 de sus esposas habían muerto jóvenes, lo que lo tildaba de desafortunado en el matrimonio, aún valoraba su carrera oficial por encima de todo. Por mucho que favoreciera a la concubina Liu, ni ella ni su hija podrían jamás eclipsar la posición de una hija legítima, la hija de una concubina que le robó el compromiso a su hermana mayor. Impensable. La hija legítima encarnaba el honor de la familia Li. Esa noche hablé en privado con mi padre hasta el amanecer. A la mañana siguiente había accedido a que mi media hermana ocupara mi lugar. Padre, le dije que como hija legítima de la familia Li, mi matrimonio debería beneficiarte en la corte. Solo entonces podría considerarse un matrimonio digno. Confundió mi cálculo con altruismo y elogió mi noble sacrificio. Una vez que mi media hermana se casó, mi padre empezó a considerar su propio ascenso. Planeaba casarme con su superior,
Un hombre de más de 50 años, mayor que mi padre, pero un alto funcionario con inmenso poder. Supe que su nieto estudiaba junto al príncipe heredero. En ese momento la señora San, madre de In-Yun Lee y In-Yun Ni, se enteró de mi situación. Movida por la compasión, tomó la iniciativa de organizar mi matrimonio con la familia In. La señora San sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Su único deseo era encontrar a alguien de confianza para casarse con un miembro de la familia In, alguien que pudiera cuidar de sus hijos gemelos. Tenía hermanas, algunas de buen carácter, pero no se atrevía a dejar que ninguna se casara con un miembro de la familia In. Tras años en esa casa, ya se había dado cuenta de que la familia In no era buena gente. No me importaban sus cálculos. Comparados con los astutos y viejos nobles con los que mi padre lidió en la corte, los In parecían una opción aceptable. Para convencer a mi padre, incluso saqué una pequeña parte de la herencia de mi difunta madre y la doné al fondo público, diciendo que si alguna vez se necesitaba dinero para sobornos o contactos, yo mismo lo gestionaría. Palabras vacías, por supuesto. Cuando mi madrastra vivía, ya había dividido las dotes entre sus bienes y los de mi madre, mezclando la verdad con la mentira antes de entregármelas. Nadie sabía exactamente cuánto poseía, solo que era cuantioso. Cuando me casé con un miembro de la familia In, pensé que quizás podría vivir mi vida en paz. Chen Yu era diligente, ambicioso y talentoso, mientras se mantuviera leal, sería una buena esposa, filial con su madre, amable con sus parientes y cariñosa con sus sobrinos y sobrinas. Pero con el tiempo vi sus verdaderos rostros. Los In eran despiadados, por mucho cariño que les diera, nunca los ablandaba. Todo mi afecto y riqueza se habían desperdiciado, tirados a la basura. Dejé de malgastar esfuerzos en ellos. Cada momento en esa casa era un tormento. Y entonces, por casualidad, descubrí un secreto que sacudió las raíces mismas de la familia In. Fui yo quien organizó el regreso de mi media hermana desde Hizhou. Había enviado al mayordomo a investigar su situación. Como era de esperar, la familia Zeng estaba más sucia de lo que imaginaba. Ella, una mujer recién viuda, había estado confinada en el patio interior, y peor aún, el segundo amo de los Zeng trepaba su muro por la noche para compartir su cama. Le ordené deliberadamente al mayordomo que lo pillara infraganti. Humillada, la familia Zeng no tuvo más remedio que liberarla. Cuando mi media hermana regresó apenas habló del asunto, temerosa de que alguien investigara el escándalo. Estaba satisfecho con su eficacia. En medio año, tenía a toda la familia In bajo su control, esperando solo a que In-Yu me entregara la carta de divorcio. A lo largo de los años, seguí contribuyendo económicamente a la familia In, pero siempre con moderación. El dinero no cae del cielo. Llevo en mis huesos la sangre de un comerciante, entiendo el valor de las ganancias y las pérdidas. Al invertir riqueza en una familia así, sanguijuelas que ni siquiera pueden mantenerse, cada moneda gastada se sentía como una herida. Pero mi media hermana era diferente. Gastaba a manos llenas en la familia Chen. La concubina Lu debió de darle una fortuna en secreto, queriendo que se asegurara un lugar allí. Al principio el objetivo de mi media hermana era simple, convertirse en concubina y acercarse a mi dote. Una vez que conquistara el corazón de In-Yu, mi fortuna caería en sus manos. Más tarde la concubina Lu se volvió más audaz y también buscó mis bienes públicos. Ganó mucho y, creyendo haber asegurado su posición, se propuso reemplazarme por completo. Mi media hermana debió de hacer un pacto secreto con los In para financiar el ascenso político de In-Yu. De esa manera, incluso si se divorciaba de mí y se casaba con ella, mi dote permanecería en manos de la familia In, simplemente pasando la propiedad de mí a ella. Y ella era mucho más generosa que yo. Ahora afirmaba que yo había planeado casarla en mi lugar, y In-Yu, a su lado, me llamó venenosa, diciendo que una mujer como yo no merecía el divorcio, sino la desgracia. Me reí a carcajadas y aplaudí. «Divorciate de mí. In-Yu, no lo olvides, mi padre es ministro de la corte. Si me rechazas, le darás una bofetada». En los ojos de mi media hermana brilló un destello de burla astuta. La persuadió suavemente: «In-Yu, mi hermana tiene razón. Aunque mi padre esté decepcionado y se niegue a protegerla, sigue siendo mi hermana, sigue siendo su hija». Sus palabras solo reforzaron la determinación de In-Yu. «Su suegro es un hombre de principios», dijo.
Sirve a la corte con lealtad y no favorece lo que está mal. ¿Cómo sabes que no lo hará? Pregunté con una sonrisa fría. Tú y la hija de una concubina conspiran para abandonar a su legítima esposa y casarse con ella. Dime, ¿de quién crees que se creerá la corte? ¿La mía, de una hija legítima, o la suya, de una concubina? Dime entre los funcionarios de la capital, ¿cuántos son hijos de la esposa principal y cuántos de la secundaria? Y entre sus esposas, ¿con quién crees que se unirán, con la legítima o con la menor? La familia In tenía un buen número de funcionarios en la corte. Sí, dije con frialdad, incluso el anciano In, ese ministro de alto rango, es uno de tu clan, ¿no? Dime, con una posición tan elevada, ¿crees que no tiene enemigos? ¿Y si un día, esos enemigos acusan a la familia In de no mantener la virtud, de dirigir una casa sin disciplina ni decoro? ¿Crees que tu camino hacia la oficialidad seguirá siendo tan fácil? ¿No crees que siquiera te quedará un camino por recorrer? Un sudor frío corrió por la frente de In-yu. Apretó la mandíbula y sus ojos brillaron de furia. ¿Qué quieres exactamente? Casi me río. Su estupidez me hizo ahogarme. Ya te lo dije con calma. Solo quiero el divorcio. Dejen de hacer semejante espectáculo. Miren eso, la familia In, incapaz de siquiera tener una decencia básica. No me dieron dignidad, ni siquiera me dejaron irme tranquilamente. Simplemente tuvieron que expulsarme. Incluso una familia común, ante tal discordia, habría optado por una separación pacífica, habría dejado que la esposa regresara con su familia, se habrían separado con cortesía y habrían preservado un ápice de reputación para ambas partes. Pero a un hombre que rechaza a su esposa con tanta crueldad rara vez le resulta fácil volver a casarse. In-yu apretó los dientes y finalmente escribió la carta de divorcio, un juego de 3 copias. Las llevé alegremente al magistrado, las sellé y firmé con pulso firme. Bajo la ley de esta dinastía, una mujer divorciada podía volver a casarse por voluntad propia, solo las expulsadas debían obedecer las decisiones de su padre o hermanos. De ahora en adelante mi matrimonio sería solo mío, nadie más lo organizaría. Tarareé una melodía mientras regresaba a la residencia In con una docena de matronas, listas para empacar. Toda la familia, jóvenes y mayores, se agolpaba a mi alrededor, boquiabierta, mientras yo me llevaba todo lo que me pertenecía. La señorita In, la cuñada menor, no pudo contenerse. «Miserable», gritó. «¿Qué derecho tienes a tomar cosas de la finca In?» Levanté el documento y sonreí. «No sé leerlo. Está todo escrito aquí en blanco y negro. Esto es parte de mi dote». La familia In firmó el inventario. In-yu palideció. No se atrevió a hablar, solo miró a mi hermanastra, preguntándole sin palabras porque no le había dicho que ya le habían transferido todo. Mi hermanastra, aunque furiosa por dentro, forzó una sonrisa amable. «Déjala en paz. De todas formas, son baratijas sin valor. Será ella la que llore después». Casi me río a carcajadas. Después de todos estos años, madre e hija no habían mejorado nada. Seguían siendo estúpidas, seguían siendo feas de corazón. Retiré todo lo que había comprado para la familia In. Las antigüedades de la habitación de la anciana, las joyas de la joven señorita In, la caligrafía y las pinturas del estudio de In-yu. Si las hubiera pagado yo mismo, se las llevaría conmigo. Al fin y al cabo, el dinero no cae del cielo. Me persiguieron hasta la puerta principal, profiriendo maldiciones hasta que los transeúntes se reunieron para observar. Solo entonces se detuvieron. Ignoré sus insultos y pedí 10 carruajes para cargar mis pertenencias y trasladarlas a una de mis casas en el distrito sur. Tras 2 días tranquilos allí, volví a trasladar todo con discreción a mi finca en las afueras del oeste. Esa finca la había adquirido antes de casarme. Todos los que la habitaban, sirvientes, granjeros, guardias, me eran leales. La vida allí era tranquila, cómoda y libre. Después de unos días, regresé a la residencia Lee. La primera carta de mi padre fue una reprimenda. Me dijo que era imprudente, que aunque nuestra dinastía era indulgente con las mujeres divorciadas, aún así manchaba la reputación. Su mandato como magistrado estaba por terminar, y su evaluación para un ascenso era inminente, los chismes podrían afectar su carrera. Le envié 10.000 cuentos de plata.
La segunda carta que escribió fue mucho más amable. Me dijo que me quedara en casa, prometió silenciar a cualquiera que se atreviera a hablar mal de mí e incluso me aseguró que con el tiempo conseguiría un buen matrimonio. Me instó a no guardarle rencor a mi media hermana. Si Inju aprueba sus exámenes, escribió, la oficina de ambas familias seguirá siendo In. Olvídate del pasado. Me burlé. Recuperé rápidamente todas mis propiedades, mis tiendas frente al río en Jiangzhou, mis fincas en Longnan y Jiangbei. En cuanto a ese necio de Liu Tamuan, que aún se creía un señor, pronto lo arrastraron ante el magistrado y lo golpearon hasta desgarrarle la piel. Tras la muerte de mi madrastra, la concubina Liu le había recomendado que administrara los bienes de mi difunta madre, elogiando su supuesto talento y diciendo que una chica protegida como yo no debería ensuciarse las manos con negocios vulgares. Mejor dejar que mi primo Liu Tamuan lo supervisara, había dicho. Acepté de inmediato. Nombrado mayordomo principal, Liu Tamuan fue tratado como un rey por los subgerentes. Su mayor alarde favorito era: debo administrar bien estas propiedades para mi querido sobrino. Algún día, todos serán suyos. Todavía no soy lo suficientemente arrogante, pensé. Así que les dije a mis gerentes que lo consintieran, que lo hicieran sentir intocable, dueño del viento y la lluvia, con todo el imperio de los activos en sus manos. Y de hecho Liu Tamuan empezó a creer que lo controlaba todo. Ignoró las advertencias de la concubina Liu, ignoró sus preguntas y se jactó de que cada moneda y contrato estaba ahora en sus manos. La concubina Liu le creyó completamente. Mis hombres llevaron documentos falsificados al magistrado. A los pocos días arrestaron a Liu Tamuan. Su familia, indignada, acudió a su concubina Liu, lo que desató el caos en su hogar. Indefensa, no tuvo más remedio que enviar a mi hermanastra a suplicarme. Era pleno invierno. Estaba sentada envuelta en una capa blanca de piel de zorro con un calentador de manos plateado en las palmas, sonriéndole a mi hermanastra cuando llegó. Aunque soy yo la perjudicada, dije con amabilidad, seguimos siendo familia. Mientras me devuelvan la plata perdida, no presentaré cargos. Mi media hermana se mordió los dientes cubiertos de plata hasta que rechinaron, agarrándose con una mano el vientre hinchado, con el rostro demacrado y gris. ¿Dónde se supone que encontraremos tanta plata? Espetó. Si puedes mostrar piedad, hazlo. No has perdido nada, ¿verdad? Entrecerré los ojos, observándola en silencio hasta que se inquietó bajo mi mirada. ¿Qué miras? Estalló furiosa. Te estoy hablando. Me preguntaba, dije con una leve sonrisa, ¿qué tan gruesa se te ha vuelto la piel? Su compostura se quebró. No olvides que no eres más que una esposa abandonada. ¿Qué derecho tienes a sermonearme? Digo que la cara dura aquí eres tú. Si mi hermano no hubiera muerto joven, ¿crees que algo de esa fortuna habría caído en tus manos? Sigue soñando. No estaba del todo equivocada. Esa bestia merecía morir joven, aunque, a decir verdad, no tenía por qué haber sucedido así. En aquel entonces, cuando la familia Zheng de Jingzhou vino a proponerme matrimonio, los tres se sentaron juntos, susurrando sobre cómo reemplazarme. Mátala, había dicho mi hermano con suficiencia desde dentro de la habitación. Como la última vez, tírala por los escalones de piedra. Aunque papá se enterara, no haría nada. No, objetó la concubina Lu, esa criada Xiao Tao que compró en Yamen es astuta. Sería difícil que alguien se acercara. ¿Qué tal si usamos el mismo truco que con Madame Tang? Un tazón de medicina y listo, fue la venenosa sugerencia de mi hermanastra. La concubina Lu seguía negando con la cabeza. La familia Zheng está de visita. Si muere envenenada ahora, seguro sospecharán. No quería oír más. Apreté los puños y me fui. Mi hermano andaba con gente de mala muerte siempre en busca del placer, así que lidiar con él no fue difícil. Un día fue de excursión con sus amigos. Bebieron mucho en la montaña, tropezando y riendo borrachos hasta la saciedad. Cuando salió solo a hacer sus necesidades, envié a mis hombres a dejarlo inconsciente y arrojarlo al barranco. Para cuando lo encontraron, su cuerpo estaba destrozado y la sangre le había enfriado. Recordar esa escena, incluso ahora, me llena de una profunda satisfacción. Me volví hacia mi media hermana y le dije con frialdad, si Liu Tamuan no paga todo lo que debe, que se encargue el magistrado.
Si revela cosas que no deben decirse, bueno, no es asunto mío. Furiosa salió furiosa. Quizás la familia de Lutamuan causó demasiado alboroto porque al final, mi media hermana y concubina Lu tuvo que reunir el dinero, rogando por todos lados, solo para saldar la deuda. Pensé que sería el fin. Pero ella volvió. Solo necesitas contar 5.000 cuentos, dijo. Me tapé la oreja. ¿Estás pidiendo dinero prestado o lo estás devolviendo? El año que viene, empezó sin problemas, nuestra hermana menor se casará. El maestro Tang no puede permitirse una gran dote, pero insiste en 1.000 cuentos. La anciana sufrió un derrame cerebral y necesita medicamentos caros, y Sinju viaja a la capital para el examen, todo cuesta muchísimo. Después de todo, una vez fueron familia con ellos y vivieron juntos durante 3 años. Decir que no te importa en absoluto sonaría frío y despiadado. Semejante crueldad no le haría ningún bien a tu reputación. Casi escupo el té. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté con suavidad. Ahora son tu familia, no la mía. ¿Y acaso el hermano mayor de la familia y no tiene un negocio? ¿Por qué no le preguntas? Ah, es cierto, estás demasiado acostumbrado a gastar mi dinero. La cara de mi media hermana se retorció de ira. ¿De verdad que estás discutiendo por una suma tan pequeña? Deberías pensar en tu posición. Si ayudas a la familia Yin ahora, recordarán tu bondad más tarde. Casi me pongo los ojos en blanco. Guárdate tu bondad. Le pedí a Xiao Tao que trajera 100 cuentos, se los entregué y la envié. Pero la curiosidad persistía. ¿De verdad había caído tan bajo la familia Yin? Envié a alguien a investigar, y lo que descubrí me dejó helado. Menos mal que me fui cuando lo hice. La familia Yin estaba acabada. Medio año antes ya había notado irregularidades en las cuentas del hermano mayor, cifras que no coincidían con las de un comerciante legítimo. Tras investigar un poco descubrí que traficaba armas. En cuanto lo supe, casi me da un vuelco el corazón. Si se descubría algo así, significaría el exterminio de todo el clan. Fue entonces cuando decidí orquestar mi divorcio pacífico. Pero no esperaba que tras el contrabando de armas de la familia Yin se escondiera una intrincada red, directamente vinculada al propio cuarto príncipe. Ahora que la operación había fracasado, la familia Yin era la que se enfrentaba a la ruina. Esta vez, su caída sería catastrófica. No solo por contrabando de armas, sino por conspirar con un príncipe. Eso era traición. Y el emperador actual no era hombre que perdonara la rebelión. Escribí de inmediato instruyendo a Xiao Tao para que entregara la carta a mi padre a toda prisa. 3 días después, regresó con noticias. Mi padre actuó con rapidez. Siguiendo sus órdenes, los ancianos del clan abrieron el registro ancestral y borraron el nombre de mi hermanastra. Los documentos fueron firmados, sellados y proclamados públicamente. La acusación: faltarle el respeto a la hija legítima, violar la virtud de una esposa, destruir el matrimonio ajeno y deshonrar a los antepasados de la familia Li. El castigo: expulsión del clan y borrado del nombre de la genealogía. Dijeron que al recibir la noticia, se enfureció tanto que se agarró el vientre y gritó de dolor. Hubo que llamar a un médico. Se retorció toda la noche antes de calmarse. Inju, en su estudio, destrozó todo lo que tenía a su alcance. Maldijo a mi padre por ser un viejo necio, jurando que si alguna vez alcanzaba un alto rango, se lo haría pagar. Para la primavera, reinaba el caos en la casa Chen. La señorita Chen se preparaba para la boda, mi hermanastra entró en labor de parto y toda la familia estaba sumida en el caos. Se rumoreaba que antes de su boda, la joven señorita Chen señaló directamente el vientre embarazado de mi hermanastra y gritó que era una impostora, una maldición para la familia, la que había arruinado la fortuna de la familia Chen y los había deshonrado. Inju, mientras tanto, trajo a casa a su cortesana, la misma que había escondido fuera de la academia, porque ya ni siquiera podía pagar el alquiler de su casa. Esa mujer lo había servido fielmente durante 2 años, conocía todos sus caprichos y lo complacía mucho más que mi hermanastra. A su alrededor podía relajarse, estudiar y olvidar sus problemas. Pero cuando sus ojos se posaron en mi media hermana, embarazada, la irritación le nubló el rostro. La anciana yacía paralizada en la cama, arrastrando las palabras medio perdida,
pero sus manos aún tenían la fuerza suficiente para abofetear. Siempre que se enfadaba con mi hermanastra, la golpeaba. Así que allí estaba, soportando el dolor del parto, la humillación de su caída, sin un solo sirviente para atenderla. Hice que mi gente vigilara la situación de la familia y mientras transfería discretamente mis bienes y convocaba a los guardias de mi finca rural, listos para huir a la menor señal de peligro. Medio año después, se descubrieron los crímenes de la familia In. La corte imperial envió oficiales y soldados para arrestar a todos. El hermano mayor fue ejecutado, todos los hombres fueron condenados al exilio, y todas las mujeres fueron condenadas a la esclavitud. Se decía que Tang Sang, desesperado por romper lazos, echó a la señorita Chen, embarazada de 6 meses, a la calle. Vagó sin hogar hasta que el crudo invierno la arrebató. Para la primavera siguiente, ya me había mudado al sur, a Jiangnan, y me había establecido en la ciudad de Lu. Xiao Tao trajo la noticia de que un comerciante había enviado varias plantas nuevas, una rara variedad de osmanto llamada osmanto de las 4 estaciones, que se decía que florecía todo el año, fragante y hermosa. Cuando los sirvientes llegaron a entregar las plantas, todos mantuvieron la cabeza gacha. Bajo sus velos, se veían tenues cicatrices. Una joven levantó la vista por un instante y luego bajó la vista rápidamente. «Esperen», dije deteniéndolas. «¿De dónde son?» La matrona que las guiaba forzó una sonrisa. «Somos humildes sirvientas, mi señora, de la Casa de las Flores de East Street». Señalé a una de ellas. «Mi jardín no tiene cuidador. ¿Podría quedarse a cuidar las flores?» La sonrisa de la matrona se tensó. «Si mi señora desea una sirvienta, elegiré una adecuada para ella. Esa chica aún es demasiado ingenua, me temo que podría cometer errores y ofenderte». «Está bien», dije con naturalidad. «Servirá». Después de que todos se fueran, le dije a Xiao Tao que trajera a la chica, Chen Yunni, adentro. «¿Cuándo llegaste a Ciudad Lu?», pregunté. Respondió con calma, con la mirada clara y sin emoción. «Al principio me enviaron a la casa de la cortesana. Dijeron que era demasiado torpe, así que me vendieron a un repartidor de yamen. Tras varios traslados, llegué aquí hace 2 meses. A pesar de todo lo que había soportado, seguía serena, distante igual que años atrás. Pensé en cómo había aprendido a bailar con mi media hermana. Era imposible que alguien como ella siguiera siendo la simple esclava de una cortesana. No, debió haberme buscado a propósito. «Habla», dije. «¿Qué quieres?» No lloró ni suplicó. En cambio, contó en voz baja el destino de todos los miembros de la familia Chen. La anciana señora murió poco después de la ejecución del hermano mayor. Chen Yu y Yunli fueron exiliados a miles de kilómetros de distancia, nadie sabía si sobrevivieron o murieron. Mi media hermana fue condenada a servidumbre por un magistrado y posteriormente vendida a un rico comerciante como concubina. La pareja, sin embargo, era cruel y perversa. Incapaz de soportarlo, se ahorcó. En cuanto a la señorita Chen, expulsada estando embarazada y en la indigencia, murió congelada en las calles, 2 vidas perdidas juntas. Lo que más me sorprendió fueron las últimas palabras de Yunli. Había acogido y criado en secreto a la hija de mi media hermana. No podía imaginarme las dificultades que había tenido que afrontar. Suspiré. Tengo una pequeña finca en una ciudad fronteriza. Lleva al niño allí. Ahora es tuyo. A partir de hoy, y yo ya no estamos unidos de ninguna manera. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se arrodillaba e inclinaba 3 veces en silencio. Después de despedir a Yunli, pensé en volver a escribirle a mi padre, quizás con otro sobre rojo grueso. Al fin y al cabo pronto se volvería a casar. La caída de la familia Chen no le había afectado mucho. Con el dinero que le envié para suavizar las cosas, consiguió un ascenso y se quedó en la capital. Un hombre en el cargo no puede ascender sin una familia fuerte que lo respalde. Las esposas y concubinas sirven como canales para alianzas e información. Esta vez mi padre se casaba con la hija legítima del prefecto del condado de Xi'an. Debido a la muerte de sus mayores, ella había estado de luto durante años, lo que retrasó su matrimonio. Por lo que había oído, tampoco era una mujer común, una sobreviviente de muchas batallas y las sangrientas intrigas del patio interior. Parecía que los días buenos de la concubina Liu estaban contados.
No, ¿cómo iba a perderme una obra tan buena? Debo empacar mis cosas e ir a la capital para verla con mis propios ojos. Fin.